Imaginen por un momento, un instante suspendido en el tiempo. Imaginen que el primer acto de un papa recién elegido no fuera un gesto de continuidad, sino un eco que sacudiera los cimientos mismos de lo establecido por su predecesor. Apenas unos días después de entrar en la historia, el Papa León XIV conmovió al Vaticano y al mundo. Lo hizo revisitando con una valentía serena el legado del Papa Francisco, cuestionando reformas modernas que parecían ya arraigadas, y dejando a creyentes y escépticos con una profunda e inquietante pregunta: ¿estamos presenciando el renacer de la verdadera tradición, o somos testigos de un audaz y peligroso acto de rebelión? Si este mensaje ha llegado hasta ustedes en este preciso día, quizás no sea una simple coincidencia. Quizás la providencia misma los ha guiado hasta aquí, a este momento de reflexión. Antes de que esta historia se desarrolle plenamente, les invito a tomar un instante para expresar su apoyo, para suscribirse y para compartir en los comentarios desde qué rincón del mundo nos acompañan. Que su fe, en estos tiempos de incertidumbre, sea la brújula que los guíe, pues este mensaje podría estar destinado, de una manera muy especial, a cada uno de ustedes. Y así fue como todo sucedió. La historia comienza en la mañana del 25 de mayo del año 2025. Habían transcurrido solo 12 días desde que la icónica fumata blanca ascendiera sobre los tejados de la Capilla Sixtina, anunciando al orbe la elección del Papa León XIV. Roma, la ciudad eterna, era un mar de susurros y una atmósfera cargada de expectación. Se sentía en el aire que algo sin precedentes se estaba gestando. Un giro en el timón de la barca de Pedro como no se había visto en décadas. Sin embargo, ningún cardenal, ningún vaticanista, ningún párroco en la más remota de las diócesis podía haber imaginado la verdadera profundidad de la transformación que estaba a punto de comenzar. Precisamente a las 9 de la mañana, las pesadas y antiguas puertas de bronce de la Sala Clementina, en el corazón del Palacio Apostólico, se abrieron con un crujido solemne. Uno por uno, los más altos dignatarios de la Iglesia Católica, príncipes de la Iglesia, entraron en silencio. La convocatoria había sido inequívoca, aunque críptica en su propósito: asistencia obligatoria a un consistorio extraordinario convocado por su santidad, el Papa León XIV. Muchos esperaban una bendición ceremonial, un discurso programático que marcara el inicio de su pontificado. Otros especulaban sobre la presentación de un plan mesurado, una visión de reforma gradual y paciente, fiel al estilo de sus predecesores. Pero las palabras que el Papa León pronunció aquella mañana destrozaron toda expectativa. De pie, al frente de la sala, había renunciado al trono dorado tradicional, optando en su lugar por un sencillo y humilde atril de madera. Vestía su sotana blanca, inmaculada, pero despojada de cualquier adorno. En sus manos no sostenía notas ni guión alguno. No había teleprompters proyectando un discurso preparado, ni asesores susurrando consejos a su oído. Estaba solo, él, cara a cara con una asamblea acostumbrada a escuchar proclamaciones papales, a ser el eco de doctrinas centenarias, no a ser confrontada con su esencia. Respiró hondo, y su mirada, una mirada que parecía contener el peso de los siglos, recorrió la sala en silencio. Y entonces comenzó con una frase destinada a resonar en los corredores de la Iglesia por siempre: el Espíritu Santo no se contradice a sí mismo. Pero nosotros, en nuestra fragilidad humana, a veces, malinterpretamos su voz. Un silencio denso, profundo, casi tangible, llenó la cámara. El aire mismo parecía haberse detenido. Entonces, el Papa León continuó, su voz tranquila pero firme, con el más profundo y sincero respeto por mi amado predecesor, el Papa Francisco, y en filial obediencia a las sagradas tradiciones que se nos han confiado a lo largo de los siglos. Creo firmemente que ha llegado la hora de reexaminar ciertas reformas pastorales. Debemos hacerlo con una claridad renovada, con una mirada arraigada, inseparablemente, tanto en la Sagrada Escritura como en la conciencia iluminada por la fe.
Su tono era sereno, desprovisto de cualquier atisbo de ira o teatralidad. Pero sus palabras, medidas y precisas, golpearon la sala con la fuerza de un trueno resonando en el interior de una catedral gótica. A continuación, esbozó 3 áreas críticas, 3 pilares que, en su discernimiento, ya no podían ser ignorados. Primero, con su mirada dirigida hacia los santos de mármol que adornaban las paredes. Figuras silenciosas en eterna oración. Habló de la sinodalidad. Hay una belleza innegable y necesaria en el arte de escuchar, dijo en voz baja, con calidez. Pero escuchar, hermanos, no equivale a votar sobre la verdad divina. Una familia sabia escucha a todos sus miembros, desde el más pequeño hasta el más anciano, pero son los padres quienes, en última instancia, tienen la responsabilidad sagrada de guiar y proteger el hogar. Reconoció con gratitud el espíritu de diálogo y de inclusión fomentado por el Papa Francisco, pero señaló con preocupación que un peligroso malentendido se había arraigado: la creencia de que la doctrina podía ser reformulada por consenso popular, que la claridad moral estaba sujeta a votación, que una idea, por el simple hecho de ser abrazada apasionadamente por muchos, podía convertirse en enseñanza de la Iglesia. El Papa León discrepó, no con la frialdad de un juez, sino con la profunda y doliente convicción de un pastor. La Iglesia, afirmó, debe arrodillarse para escuchar atentamente los sufrimientos del mundo, para lavar sus heridas, pero nunca, jamás, debe convertirse en un mero eco de sus incertidumbres y confusiones. Un cardenal se removió inquieto en su asiento. Otro parpadeó rápidamente, con una expresión de incredulidad atónita. El Papa León fijó entonces su mirada directamente en la asamblea y declaró con una firmeza inquebrantable: las decisiones finales dentro de la Iglesia no son materia de negociación colectiva. Recaen, por mandato divino, sobre los sucesores de los apóstoles y, de manera preeminente, sobre la cátedra de Pedro. No podemos delegar ni externalizar esta sagrada y pesada responsabilidad. A continuación, abordó el segundo pilar, la expresión litúrgica. Su voz, ahora, adquirió un peso que parecía revelar incontables noches de oración y reflexión ante el crucifijo. Hemos permitido, declaró, que la belleza se vuelva opcional. Y al hacerlo, sin darnos cuenta, hemos permitido que la reverencia también se vuelva opcional. Lamentó con visible pesar el abandono casi total de la misa en latín en tantas parroquias, reemplazada a menudo por lo que él llamó servicios de espiritualidad informal, que se asemejaban más a un encuentro social o a una presentación que al santo sacrificio del altar. No condenaba el cambio en sí mismo, sino el olvido de lo sagrado. Recordó que el gesto pastoral del Papa Francisco de permitir una mayor autonomía regional en la liturgia nació de un corazón inclusivo y sensible. Sin embargo, el péndulo, advirtió, había oscilado demasiado lejos, llevando no siempre a la inclusión, sino a la fragmentación y a la trivialización. Entonces, relató una experiencia personal que geló la sangre de los presentes. Habló de una misa a la que había asistido de incógnito, solo 2 meses antes de su elección, en un pequeño pueblo de Alemania. El altar, contó, era una mesa de plexiglás transparente. La Sagrada Eucaristía se repartía en cestas, casi como un refrigerio. El coro, acompañado de guitarras eléctricas, entonaba canciones populares que nada tenían que ver con lo sagrado. Y el momento cumbre, el instante sagrado de la consagración, cuando el pan y el vino se convierten en el cuerpo y la sangre de Cristo, fue anunciado por el sacerdote que presidía con estas palabras: bien, ahora hacemos la parte de Jesús. El Papa León XIV no condenó a aquella parroquia. Su voz se quebró ligeramente al decir que había orado por el alma de esa comunidad. Y en ese mismo instante, prometió restaurar la dignidad, el misterio y la reverencia en la liturgia. Con una tranquila y férrea determinación, declaró: no prohibiré la creatividad que enaltece, pero jamás toleraré la irreverencia que profana. La misa no es nuestra para reescribirla o modernizarla a nuestro antojo. Es un tesoro sagrado,
un don del cielo que se nos ha confiado para custodiar, heredar y preservar intacto. Pidió la reintroducción del latín, no como una barrera, sino como una ventana universal a las raíces perennes de la Iglesia. Como un recordatorio constante de que la voz de la Iglesia trasciende las modas y los tiempos. Ordenó a todas las diócesis del mundo que presentaran una auditoría litúrgica exhaustiva en un plazo de 6 meses, detallando no solo sus prácticas, sino cómo cultivaban activamente el sentido de lo sagrado. Finalmente, al abordar el que sería el tema más polémico, el Papa León XIV habló de la necesidad de una cristalina claridad doctrinal. Su voz se suavizó, bajó de tono, y su mirada se posó no en la asamblea, sino en sus propias manos, entrelazadas sobre el atril, en nuestro sincero anhelo de ser amables y misericordiosos. Confesó con humildad, a veces, sin quererlo, hemos permitido que nuestro mensaje se vuelva confuso, ambiguo, como una luz incierta en medio de la niebla. Se refirió a documentos pastorales que, aunque nacidos de un corazón compasivo, habían sido ampliamente interpretados como una suavización, o incluso un cambio. En las enseñanzas perennes de la Iglesia sobre el matrimonio, la sexualidad y la naturaleza del pecado, sin acusar a nadie de herejía, lamentó profundamente la confusión generada al confundir la misericordia con la permisividad. Una madre, dijo con una solemnidad que calaba los huesos, ama a su hijo con todo su ser, pero precisamente porque lo ama, le corrige con firmeza y claridad cuando se equivoca. No es crueldad, es la forma más pura de amor. Debemos acoger al pecador con los brazos abiertos, pero sin jamás borrar la realidad del pecado, pues sería negarle la posibilidad de la verdadera sanación. Para abordar esta confusión, anunció la creación inmediata de un equipo de trabajo doctrinal, compuesto por teólogos morales, canonistas y obispos de todos los continentes. Su mandato, clarificar, con fidelidad al magisterio, aquellas enseñanzas que se habían vuelto ambiguas en los últimos años. Esto, enfatizó con fuerza, no es un retroceso en la misericordia. Al contrario, es un reencuentro necesario con la verdad, porque no hay misericordia más grande que ofrecerle a un mundo perdido la luz clara de un faro que le guíe a puerto seguro. El mundo está confundido, proclamó el Papa, pero la Iglesia no puede permitirse el lujo de estarlo. Hizo una larga pausa. El peso de sus palabras pareció condensar el aire en la sala. Y entonces, en una frase que al día siguiente aparecería en las portadas del Corriere della Sera, La Croix, The New York Times y de todos los grandes periódicos del mundo, dijo, no podemos pretender salvar a un mundo que se hunde sí. Para parecer más cercanos, saltamos al río y abandonamos el bote salvavidas. No hubo aplausos. El consistorio concluyó no con una celebración, sino con un silencio profundo, denso, reflexivo. Lentamente, los cardenales se levantaron, algunos hicieron la señal de la cruz, otros se marcharon en un silencio abrumado. Se escuchó a un obispo italiano murmurar a su vecino, dividirá a la Iglesia antes de que su silla se caliente. Otro, a su lado, susurró, o tal vez, solo tal vez, la salvará. Afuera, mientras las campanas de San Pedro anunciaban el Ángelus del mediodía, las primeras noticias inundaron las redes sociales. Los titulares eran tajantes, polarizantes, de Francisco, el constructor de puentes, a León, el guardián de los muros. Las opiniones se dividieron drásticamente. En Chicago, un grupo de jóvenes católicos lloraba de alegría en una capilla. En Manila, clérigos progresistas llamaban a la resistencia profética. En Berlín, un destacado teólogo pedía públicamente desobediencia ante lo que calificó de autoritarismo teológico. Mientras tanto, en lo profundo del Palacio Apostólico, el Papa León XIV estaba sentado, solo, en su escritorio. Sostenía en sus manos una carta manuscrita, dirigida simplemente al pueblo de Dios. La dobló con cuidado, la colocó sobre la madera pulida y susurró para sí mismo, en la soledad de su capilla privada, me odiarán por esto. Señor,
pero tú sabes que lo hago por amor a ti y a tu iglesia. Sus manos no temblaban. Una vez, en su juventud como misionero, había caminado descalzo por el barro y la muerte para servir a la verdad. Ahora, bajo el peso del anillo del pescador, estaba dispuesto a caminar sobre el fuego si eso era lo que se requería. En los días siguientes, una tensión palpable, casi eléctrica, envolvió los muros del Vaticano. El cardenal Giovanni Battista Re, el venerable decano del Colegio Cardenalicio, expresó en una reunión privada su profunda preocupación: el celo del Santo Padre es admirable, sin duda, pero la rapidez de estas reformas corre el riesgo de fracturar la paz pastoral que con tanto esmero se ha cultivado durante décadas. El arzobispo José Rodríguez Carballo, con su vasta experiencia en comunidades religiosas, añadió: los fieles buscan en nosotros guía y estabilidad. Los cambios repentinos, por bien intencionados que sean, pueden sembrar una profunda confusión y angustia, tanto entre los laicos como en el clero. En la quietud de su capilla, el Papa León rezaba: no era la confianza de un monarca en su propio poder, sino la entrega de un siervo que ponía su misión en manos de Dios. Sabía que el camino estaría lleno de oposición, pero abrazó su misión con una convicción inquebrantable, forjada en la oración y el silencio. Y así llegamos al domingo, 1 de junio de 2025. Son las 12:07 de la tarde. La plaza de San Pedro está abarrotada. Las campanas acaban de repicar el Ángelus. Miles de peregrinos, hombro con hombro, soportan el calor del sol romano. Y entonces, justo cuando el viento levanta el borde de la bandera vaticana, el Papa León XIV aparece en la ventana de su estudio. Había sido una semana de tormenta mediática, pero cuando levantó su mano para bendecir, en su rostro no había tensión, solo una profunda y serena calma. Su voz, directa, pero impregnada de una calidez paternal, resonó en toda la plaza: queridos hermanos y queridas hermanas. Hablo hoy no solo como el sucesor de Pedro, sino como un hijo de la Iglesia, y como el hermano menor de un hombre que llevó esta misma cruz antes que yo. La multitud, que esperaba una defensa de sus acciones, enmudeció. Permítanme ser absolutamente claro, continuó, para que ninguna voz malinterprete mis palabras o mis intenciones. Yo honro, respeto y amo profundamente al Papa Francisco. He caminado con él, he rezado con él, y he visto con mis propios ojos cómo el peso del papado se posaba sobre sus hombros. Y él lo llevó con la valentía y el corazón de un verdadero pastor. En ese momento, el Papa León citó directamente a su predecesor, como él sabiamente nos enseñó: el tiempo es mayor que el espacio. La unidad prevalece sobre el conflicto. Guardo esa verdad muy cerca de mi corazón. Hizo una pausa y añadió: el Papa Francisco nos enseñó a abrir los brazos de par en par. Yo solo pido que, con los brazos abiertos, no olvidemos señalar con claridad el camino a casa. Nuestra unidad no se forja en la ambigüedad, sino en una fe firme y en un amor manso y paciente. Aquello no era una ruptura, sino un realineamiento, no un rechazo, sino un recuerdo profundo. Agradezco al Papa Francisco, dijo solemnemente, por recordarnos que la misericordia debe ser el aire que respira la Iglesia. Y yo añado que esa misericordia debe ir siempre de la mano con la verdad, como dos alas de un mismo pájaro. En ese instante, algo sutil pero profundo cambió en la atmósfera. El Papa León había encendido una vela en honor a su predecesor, y usaba su luz para iluminar el camino a seguir. Apartó las notas que tenía preparadas, y con un gesto que lo decía todo, declaró: ahora, hablo desde el corazón. Hay muchas voces hoy, comenzó, que dicen que estamos divididos, que la tradición es un ancla que nos inmoviliza, que la coherencia doctrinal es un muro que aprisiona. Pero yo les pregunto, ¿qué es un hogar sin cimientos sólidos? ¿Qué es un árbol sin raíces profundas? La unidad no nace del mero acuerdo superficial, nace de la verdad compartida, de las enseñanzas transmitidas no como cargas pesadas, sino como las raíces vivas de las que crecemos. Si cortamos esas raíces en nombre de una supuesta adaptación,
No nos volvemos más fuertes, nos dispersamos como semillas llevadas por el viento. Sacó de su bolsillo un pequeño y gastado libro de los Evangelios. Lo sostuvo en alto. San Pablo escribió a los Corintios. En su primera carta, capítulo 1, versículo 10, os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos os pongáis de acuerdo, y que no haya divisiones entre vosotros, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. Lo que busco, hermanos y hermanas, no es rigidez, sino esta unidad profunda que nace de la claridad del amor. Su voz se suavizó, volviéndose casi un susurro íntimo que, sin embargo, llegó a cada rincón de la plaza. A quienes dicen que estoy dividiendo la iglesia, les digo, los escucho. Escucho su dolor y su preocupación. Solo les pido una cosa, lean mis palabras. Recen sobre ellas. No se queden con las interpretaciones que otros hacen. No estoy cerrando puertas. Con la ayuda de Dios, estoy intentando reparar las bisagras para que puedan abrirse de verdad y acoger a todos en la casa del Padre. La tradición, continuó, su voz resonando con una convicción serena, no es una jaula que nos atrapa en el pasado, es una brújula que siempre, nos señala el norte, que es Cristo, no aprisiona a la iglesia, le señala el camino a su verdadero hogar. Al final de su mensaje, contempló a la inmensa multitud, no como un monarca, sino como un padre que mira a su familia. Su voz se quebró ligeramente por la emoción. Se ha dicho que la iglesia se está enfriando, que al volver a lo esencial estamos dejando atrás los corazones. Entiendo ese miedo, pero les pregunto, ¿acaso el amor de un padre se mide por lo suave que habla, o por lo profundamente que ama y permanece fiel? Incluso cuando debe corregir, sonrió. Esta mañana, antes del amanecer, caminé entre los peregrinos que durmieron aquí. En la plaza, vi a una abuela trenzando con ternura el cabello de su nieta. Hablé con un hombre que había caminado desde Nápoles solo para estar aquí hoy con su hijo. Ahí está la iglesia, no está en el mármol ni en las vestiduras doradas. Está hecha de madres con dolor de espalda y de niños con ojos hambrientos de amor. Es la viuda que se arrodilla en la penumbra del amanecer. Es el inmigrante que comparte un banco en la última fila. Es el joven que, en el silencio de su cuarto, se pregunta si Dios todavía puede oírlo. Recuerdo, dijo, y su mirada se perdió por un instante, mi primera misa de Nochebuena como un joven párroco en un barrio pobre de Chicago. En la iglesia solo había 9 personas. Una estaba ebria y dormitaba en un banco. Otra lloraba en silencio, y un joven me miraba con una mezcla de desafío y desesperación. Creo que ni siquiera creía. Pero les di todo lo que tenía, todo mi corazón, y me prometí a mí mismo y a Dios en ese momento, si alguna vez soy llamado a liderar a más, lo haré con el mismo corazón que tuve para esos 9. Un largo y profundo silencio siguió a esas palabras. La verdad es importante, la tradición es sagrada, pero la gente es la razón por la que Cristo vino, por la que Cristo murió y resucitó. Abrió sus brazos en un gesto que pareció abrazar al mundo entero. La iglesia siempre debe enseñar, pero nunca debe dejar de escuchar. Debe corregir, pero nunca condenar. Y debe custodiar la fe, no tras puertas cerradas con cerrojos, sino junto al lecho de los heridos, inclinándose para susurrar esperanza, y entonces, acercándose más al micrófono, como si quisiera hablar directamente a cada alma solitaria, a cada corazón herido, a cada persona que se siente perdida y sola en el mundo. Susurró con una intensidad que traspasaba el alma. Si alguna vez te han dicho que no eres bienvenido aquí, yo te digo, lo siento profundamente, regresa. Si te ha dolido nuestro silencio o nuestras palabras torpes, yo te digo, te escucho, regresa. Si sientes que tus dudas son demasiado grandes o tus pecados demasiado oscuros, yo te digo, la misericordia de Dios es más grande. Regresa, esta también es tu casa. Vuelve a casa. Las campanas de San Pedro volvieron a sonar, marcando el final del Ángelus, pero nadie se movió, porque en ese momento final,
El Papa León XIV había hecho lo que ningún titular de periódico podía capturar. Lo que ninguna doctrina por sí sola podía transmitir. Había mirado directamente al corazón de la Iglesia y le había recordado, con lágrimas en los ojos, que todavía tenía un corazón que late, que sufre, que ama y que siempre, siempre, espera el regreso del Hijo. Si esta historia ha conmovido su espíritu, no se vayan sin más. Cuéntenos en los comentarios qué significa la fe para ustedes hoy y si creen que la Iglesia todavía tiene un corazón que late así. Denle me gusta a este vídeo. Compártanlo con alguien que necesite escucharlo y suscríbanse para más historias que revelan el alma y los misterios del Vaticano. Que la paz de Cristo, que sobrepasa todo entendimiento, custodie sus corazones y sus pensamientos. Que Dios los bendiga.